del Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor, hermanos, en esta mañana. La palabra del Señor nos habla en 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5. Vamos a dar lectura desde el versículo 17 al 20. Te dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Gracias al Padre por darnos el privilegio de estar una vez más aquí en esta hora y poder reconocer que nuestro Dios nos ha dado esta palabra. Como dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo número 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. En esta mañana vamos a hablar sobre el tema de la reconciliación. ¿Qué significa la reconciliación? La reconciliación significa volver a reunir en una relación a dos partes que están separadas. Es la restauración de la unidad o armonía donde debe haber armonía, pero donde el alejamiento, conflicto es el hecho presente. ¿Qué significa la reconciliación? Pues significa volver a reunir en una relación a dos partes que estaban separadas. En el texto bíblico que hemos leído, hace mención de la reconciliación que tiene el hombre con Dios. Es que el fundamento de la reconciliación, dice la Biblia, que está en Cristo. Por eso dice la palabra: y nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Es decir, que la parte humana estaba separada de la parte divina. Nosotros no podemos acercarnos a Dios de manera directa. El hombre no puede acercarse a Dios de manera directa. Necesita a alguien. Llamaríamos un intermediario. Necesita a alguien. Llamaríamos un mediador. Y según el texto bíblico, nos dice la palabra que es el Señor Jesucristo el mediador que une la relación lamentablemente quebrada entre el hombre y Dios. Pero ¿quién es culpable de que esta relación esté rota? Precisamente es el hombre. Entonces, la reconciliación bíblica comienza en un acercamiento a Dios a través de Jesucristo. Entonces, si vamos a la palabra reconciliación, significa volver a reunir en una relación a dos partes que estaban separadas. Tal es el caso que ahora nos hemos vuelto a reunir con nuestro Padre a través de Jesús, y que nuestra unidad está garantizada porque Jesucristo media nuestra vida en el reino de los cielos, porque Él está sentado a la diestra del Padre, orando por cada uno de nosotros. Nuestra reconciliación está garantizada. Cuando digo garantizada, estoy mencionando
que nosotros como creyentes tenemos ya el libre acceso y el derecho y el privilegio más grande de poder hablar con nuestro Creador. Antes no podíamos hablar con nuestro Creador. Antes estábamos tan separados de nuestro Creador. Pero Él nos ha dado el medio, su nombre Jesucristo de Nazaret. Hablamos de la restauración de la unidad. Claro que sí. Dios siempre ha querido que nosotros estemos unidos. Desde el inicio mismo de la creación en el jardín del Edén, la unidad, Dios creador, Adán, primera criatura humana sobre la tierra, había unidad. Entonces se había roto, se había quebrado cuando Adán cayó en pecado. Entonces la reconciliación viene a ser la restauración de la unidad o armonía donde había o donde debe haber armonía. La muerte de Jesús puso en armonía a la humanidad con Dios y que quitó la barrera que había por el pecado. ¿Cómo no reconocer el sacrificio expiatorio de Jesús al morir por nuestros pecados? La reconciliación tiene una base. ¿Cuál es la base? Que el pecado del hombre sea, hermano querido, consumado. El pecado del hombre sea eliminado. El pecado del hombre sea quitado. El pecado del hombre sea borrado. Cuando hay pecado, no se puede reconciliar. Es lo mismo que en la familia, en la pareja. Si hablamos del matrimonio, pregunto, cuando se vive y se practica en pecado, ¿se puede reconciliar? Es difícil. No se puede. El hombre, la mujer, para reconciliarse en el matrimonio, tienen que ambos aprender a reconocer su falta, sus errores. A veces me han dicho, pero pastor, ¿cómo voy a reconciliarme si esa persona ni siquiera hace el mérito o el esfuerzo posible de poder cambiar? Tiene toda la razón, que no se puede. Para que exista reconciliación, ¿cuántas partes deben funcionar? 2 partes. A veces viene la esposita y dice, es que yo sí quiero estar con mi marido. Dígale a su esposo que venga y hablemos, conversemos. Pero lamentablemente el varón no llega. Porque es la mujer que anhela la reconciliación en algunos de los casos. Pero el esposo no quiere. La reconciliación se maneja a través de 2 áreas importantes, como es el amor y como es el perdón. Y si no hay amor, no podemos hablar de reconciliación. Y si no hay perdón, no podemos hablar de reconciliación. Si estos 2 elementos claves en la vida cristiana no se halla, entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué dice la Biblia? Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aleluya. Siendo enemigos. Hermanos, así éramos nosotros. Y así la Biblia lo califica. Enemigos. Siendo enemigos. Hay personas que dicen, pero ¿cuándo yo he sido enemigo? ¿Cuándo en mi vida he sido enemigo? Tus actos, tu pecado, tu desobediencia, tu manera de vivir la vida de manera inadecuada nos ha convertido en enemigos. Por eso dice la Biblia, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
Siguiente versículo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El apóstol Pablo así lo describe en Romanos capítulo 5, verso 11. Por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nos habla del tiempo presente, nos habla del hoy. Yo no espero mañana reconciliarme. Hoy estoy reconciliado. No espere usted mañana reconciliarse con Dios. No deje para mañana lo que puede hacerlo hoy. Hoy tenemos que reconciliarnos. Hoy debemos acercarnos a la cruz de Cristo y decirle: Señor, que tu sangre bendita derramada en la cruz me limpie de todo pecado. Hoy, no es mañana. Por eso dice la Biblia: por quien hemos recibido ahora. Ahora es el tiempo. Ahora es que su familia esté a cuentas con Dios. Ahora es que su matrimonio esté a cuentas con el Señor. Ahora, no mañana. Ahora debo acercarme con mi familia a la mismísima presencia del Señor en una oración y así recibir el poder de la reconciliación. Por ejemplo, veamos el tema de la reconciliación en la vida matrimonial. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 11 dice: y si se separa, quédese sin casar, hablando de la pareja. O a su vez, reconcíliese con su marido. Tiene usted la opción de reconciliarse cuando existen conflictos en la vida de pareja. Necesitamos tomar ajustes y concientización en nuestra vida personal. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido, dice la Biblia, no abandone a su mujer. Bueno, manifiestan algunas personas: me separo, me divorcio, me vuelvo a juntar con otra parejita y vivo feliz de esa manera. Interesante el texto que el apóstol Pablo enseña: quédese sin casar. Ya me separé, no me fue bien en mi matrimonio, tuve problemas, tuve dificultades, pero ¿qué hago? Está bien, puedo separarme porque mi relación ya no está acorde a las normas correctas de Dios en cuanto al respeto, la consideración, la solidaridad, la entrega y participación mutua en la relación de pareja. Pero dice la Biblia: te separas, pero quédate sin casar. O a su vez, no, es que no puedo quedarme solo. No tengo el don de célibe. No puedo quedarme solo. Necesito un compañero, una compañera a mi lado, dirá la pareja. Entonces, el Señor nos manda a reconciliarnos. Y ya sabe usted, sabemos que no podemos estar solos. La medida inmediata o el acercamiento inmediato es la reconciliación. Y por último, que el marido no abandone a su mujer, porque es deber de todo esposo cuidar a su mujer. Es deber de todo esposo proteger a su esposita. El deber y la tarea de un hombre es aprender a cubrir a su pareja. Para eso es el hombre, como cabeza de hogar. Para eso sirve, dijo alguien: si algo bueno tienes, pues haz lo correcto. ¿Para qué sirve el hombre? Para proteger pues a la mujer. Por lo tanto, nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Bien dice la palabra del Señor:
en el versículo número 18 de 2 de Corintios 5, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que nosotros somos los llamados a reconciliar a la gente que vive en desorden, que vive en total desorden. Y precisamente vamos a hablar de qué manera nosotros podemos reconciliar. Encontramos 4 fases consecuentes de la reconciliación. El número 1, el examen de conciencia. Luego tenemos el arrepentimiento. Número 3, la confesión. Y número 4, lo que nosotros llamamos la corrección, reparación y lo que la Biblia dice, la restauración. Para poder reconciliarnos, cuando el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios enseña que tenemos el ministerio de la reconciliación, yo debo tomar participación de estos 4 puntos importantes en la reconciliación. Miremos el primero, el examen de conciencia. ¿Qué es el examen de la conciencia? A propósito, ¿tenemos conciencia? Claro que sí. Porque aunque hay algunos que tienen su conciencia cauterizada. Una vez una persona dijo, mi esposo es un desalmado. Me estaba diciendo que no tiene alma. En otras palabras, que no tiene conciencia. Creo que todos los seres humanos tenemos conciencia. Lamentablemente no hemos limpiado nuestra conciencia de nuestras fallas, de nuestras ofensas, de nuestros pecados. ¿Qué es un examen de conciencia? Es la recapitulación interna de los pecados, es decir, donde yo tengo una breve reflexión y análisis de mi vida interior. ¿Cómo estoy delante de Dios? Esto es un conocimiento con uno mismo, el testimonio dado de la propia conducta por la conciencia, aquella facultad mediante la cual llegamos a saber la voluntad de Dios como aquello que está dispuesto para gobernar nuestras vidas. De ahí el sentido de culpa delante de Dios. Cuando se tiene conciencia, se tiene sentido de culpa. Pero cuando las personas no tienen conciencia, ni sentido de culpa tienen. Más vale vivir la vida como quiera y mantener una actitud sin haber sentido dolor y pesar por haber fallado. Cuando se tiene conciencia, se tiene sentido de culpa delante de Dios. Bien dice Hebreos capítulo 10 versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Qué maravilloso pasaje de la Biblia. En Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero. Porque con un corazón sincero se debe acercar a Dios. No obligados. No estamos aquí obligados por el hombre o por la religión. Aquí estamos nosotros entendiendo nuestro llamado. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Pero ¿cómo voy a acercarme al Señor? ¿Cómo voy a acercarme al Padre? Cuando en mi vida, en mi corazón, se halla un corazón deshonesto, un corazón pervertido, un corazón malo, que no deseo y no me interesa el bienestar ni de mi propia vida, peor de mi familia. Pero hoy delante de Dios y delante del Señor podemos pedir perdón y acercarnos con un corazón sincero.
con toda la certidumbre de fe, porque creemos que Dios es real y que Dios es verdadero. Purificados los corazones de la mala conciencia, como dice la Biblia. Sí, hay conciencia mala, pero esa conciencia mala tenemos que cambiar. Esa conciencia mala tenemos que transformarla. Y lavado los cuerpos con agua pura, que les representa la misma palabra de Dios, puesto que la palabra de Dios limpia nuestra conciencia con la pureza del mensaje de nuestro eterno Dios. La conciencia es aquello que distingue lo que considera moralmente bueno o malo, alabando lo bueno, condenando lo malo, y así impulsando a hacer lo primero y a evitar lo último. Romanos capítulo 2, versículo 15. Eso es la conciencia, lo que distingue entre lo bueno y lo malo. Porque ya con una conciencia sana podemos decir a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Pero ¿qué decimos nosotros? Ah, no, eso está bueno, pero a lo malo. Y lo que es bueno, ¿qué decimos? Eso está malo. No es así. No es así. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 2 verso 15 nos habla de la facultad de la conciencia, de saber distinguir moralmente entre lo bueno y malo. Saber por dónde vamos a caminar, saber por dónde vamos a seguir. Segundo, recuerde, existen 4 fases, 4 aspectos importantes de la conciencia. Tenemos el arrepentimiento. Voy a regresar. Para nuestra reconciliación del tema que estamos hablando, encontramos 4 fases consecuentes. Número 1, ¿qué tenemos? El examen de conciencia. Nos toca el número 2, el arrepentimiento. Muy bien, vamos a hablar del arrepentimiento. El término hebreo naham, que se utiliza mucho en el Antiguo Testamento, significaba el arrepentimiento, sentir una pena por algo con tal fuerza que conduzca a un cambio de actitud frente al objeto por el cual se siente la pena. Correcta definición. Yo siempre encuentro las mejores definiciones de las palabras y de los temas más conflictivos en la Sagrada Escritura. La palabra arrepentimiento significaba sentir una pena por algo, con tal fuerza que siento un dolor y una pena que me conduce a un cambio de actitud. Ahí viene la definición que muchos de nosotros sabemos. Arrepentimiento significa cambio de actitud. Lo que hacía aquello, transgrediendo la palabra, transgrediendo los mandatos de Dios, hoy ya no lo hago, porque he cambiado de actitud. Si robaba, ahora ya no robo. Si insultaba, ahora ya no insulto. Si pegaba y golpeaba a mi pareja, ahora ya no lo hago. Entonces, arrepentimiento significa sentir una pena por algo con tal fuerza que conduzca a un cambio de actitud frente al objeto por el cual se siente la pena. Correcto. Por lo general se pone el arrepentimiento como condición de las promesas de bendición en la Biblia. Si usted quiere recibir grandes bendiciones y grandes promesas para usted, algo que Dios sí exige es cambios de actitud nuestra. Si usted no cambia de actitud, ¿qué bendición va a recibir? Si usted no cambia de actitud, ¿qué promesa del cielo va a recibir? Si no cambia de actitud, ¿qué palabra del cielo va a adquirir? Bien dijo Juan el Bautista en San Mateo capítulo 3 verso 2: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Y las mismas palabras mencionó nuestro amado y Salvador Jesucristo en San Mateo 4:17. Arrepentíos. Para poder llegar a Dios tenemos que arrepentirnos. Para poder llegar al Padre tenemos que arrepentirnos. Para poder acercarnos al Señor tenemos que arrepentirnos. El arrepentimiento es sentir pena y dolor por el mal que he hecho. Por esa pena y dolor yo puedo acercarme a Dios, confesar mis pecados. Y de ahí viene la tercera fase, la palabra confesión. En las Escrituras, la palabra confesión menciona lo siguiente. 1. El reconocimiento de las verdades de Dios sobre su carácter y sobre su obra, alabando y glorificando al Señor. Por ejemplo, hoy, en este momento, hemos escuchado alabanzas, hemos alabado al Señor. Un área importante de la confesión es alabar, glorificar, exaltar el carácter y la obra de Dios, porque Dios es grande. Cuando una persona confiesa, tiene que primero alabar y glorificar al Señor. Bien nos enseña nuestro Señor Jesucristo en el Padre Nuestro, en la oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Las obras de Dios tienen que ser alabadas. El carácter de Dios, sus cualidades, sus atributos eternos, su vida misma de nuestro eterno Creador, de nuestro Padre Redentor, tiene que ser alabado. Otra área importante de la confesión es el reconocimiento de culpabilidad por el pecado, particularmente como ofensa contra Dios. Este es un área importante de la confesión. Reconocer mi culpa, reconocer que he ofendido. Pero hay gente que ni reconoce la culpa, ni siquiera sabe que ha ofendido. Nuestros actos serán tomados en cuenta por el Creador. Nuestros actos serán tomados en cuenta por nuestro Dios. Por lo tanto, tenemos que pedir al Señor su perdón y su misericordia. Y por último, la cuarta fase, la corrección. Esto significa poner en orden. Bien dice la Biblia en el libro de Tito, capítulo 1, verso 5. Dice la Escritura, el apóstol Pablo cuando escribe esta carta a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El libro de Tito menciona en este texto bíblico que corregir es poner en orden, es decir, lo deficiente, lo malo. Si hablamos del tema de la reconciliación, hay que poner en orden la casa. Si hablamos del tema de la reconciliación, hay que establecer principios, partes importantes de la vida de la familia. Tenemos que poner en orden. Yo hablo de la reconciliación de mi hogar, tengo que poner en orden. No puedo vivir de manera desordenada, dice la palabra. Corrección es restaurar, es la restauración a un estado recto o correcto. Tenemos que restaurar nuestra familia, nuestra propia vida mismo, a la relación con Dios. Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y nosotros hoy llevamos la imagen de Cristo Jesús en nuestros corazones, viviendo una vida conforme a su voluntad. Por lo tanto, corrección es restaurar. Que el Padre Eterno nos bendiga y nos guarde, y que podamos nosotros reconocer que Dios es grande y que Dios es maravilloso. Elevemos una palabra de oración a Dios, y que el Padre nos cuide y despierte en nosotros un amor por reconciliar las almas que se están perdiendo, un amor por reconciliar las almas
que se están destruyendo, vidas que necesitan ser transformadas. El Señor nos dio el ministerio de la reconciliación. Alza tus manos hacia el cielo, celebra la grandeza del Señor.